Hola, muy buenos días. Hoy es 15 de diciembre del 2023. Me encuentro por aquí en Tampa, Florida, disfrutando unas vacaciones ya por fin de año. Me regreso a Colombia, a mi tierra querida, Cali, a celebrar las festividades de Navidad con mis familiares. Mi madre particularmente, que todavía la tengo viva. Hoy voy a hacer aquí ya un cierre para terminar el año. De antemano les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2024. Que el próximo esté lleno de muchos proyectos positivos en su vida personal. Hoy, en estos breves minuticos, voy a hacer aquí un resumen de el caso Johnny Rodolfo Leal, pero además de eso voy a hacerle aquí a transmitirles una experiencia personal, unas reflexiones que tengo desde este sitio en que me encuentro aquí acogido por un familiar. Aquí tengo el ajedrez, un juego supremamente interesante de estrategia. También me terminé de leer este libro, El Sabueso de Baskerville, del británico Arthur Conan Doyle, fallecido en 1930, y esta publicación salió en 1902. También a ella vamos a hacer referencia, pero primero permítame decirles lo siguiente. Al hijo mío yo le enseñé a jugar ajedrez, pero resulta que ahora el discípulo supera al maestro. Así pasa. Jugando acá, hago unas reflexiones sobre este interesante juego. Y entonces son estrategias, que esto es también para la vida personal, para la vida laboral. Saber jugar con inteligencia puede dar la pauta para que usted gane, como puede ser que pierda. Y entonces una estrategia pues es enfocarse a atacar. Si usted tiene claro las jugadas y su oponente es débil, usted por ahí ataca, saca los peones, utiliza sus piezas, el caballo, el alfil, la torre, y así va tratando de ganarle a su oponente. Pero también puede utilizar otra estrategia, que es la de observar a su oponente y adelantársele a la jugada que va a hacer. Entonces, si yo veo que juega al caballo, saca su alfil, ¿con qué propósito quiere? Porque normalmente uno ataca a la reina para después poner en jaque al rey y terminar poniéndolo en jaque mate. Así es. Entonces, en el litigio, en el derecho penal, también es lo mismo. Solo es cuestión de estrategia. Plantee bien su juego con una teoría del caso bien robusta, bien diseñada. Ponga a trabajar sus peones. Los peones son los, excúseme, no es con ánimo de ofender, pero son los investigadores que tenga a su cargo, como también lo hace el fiscal. El fiscal utiliza sus peones, pone a trabajar al cuerpo técnico de investigación, como en este caso de Johnny Rodolfo Leal. Lo que pasa es que me he enfocado en ese asunto criminal porque a nosotros los penalistas que nos apasiona todo esto, pues
ha sido un punto de observación desde la academia, dado que le da enseñanzas a nosotros en los juicios orales, por aquello de que lo que les he explicado múltiples veces. Tengan entendido que en este asunto de Johnny Rodolfo Leal, los dos cuerpos, cadáveres hallados en la residencia de La Calera, pues de allí es que parte la investigación. No hubo flagrancia de delito, sino posteriormente la orden de captura, después de todas las pesquisas adelantadas por el personal adscrito a la Fiscalía General a cargo, primero una abogada fiscal y después en este asunto ya a juicio por parte del doctor Mario Burgos. Un fiscal muy competente, un fiscal preparado en el sistema, en la ley 906, por lo que yo pude analizar cómo introdujo esa evidencia física, porque en este caso estamos pues precisamente es ante un caso del que se desprenden son hechos indicadores, indicios, como los quiera llamar, para llegar o tratar de llegar a la responsabilidad penal. Recuerden que el señor inicialmente quiso realizar un preacuerdo, pero al final se retrató y eso en la ley 906 es viable. Se fue a juicio oral, acusación preparatoria y todavía pues estamos pendientes para otra sesión por parte del doctor Daniel Peña, que es el defensor público a cargo, porque la antecesora se retiró, dejó a mitad de camino y las falencias que se observaron, técnicas, falencias en los contrainterrogatorios. Entonces, básicamente allí fue que me enfoqué para aprender o para visualizar en vivo y en directo cómo es que se hace para introducir evidencia física, incorporarla para que después la judicatura pueda analizarla. Recuerden el radicado 43916 del 2016 de la doctora Patricia Salazar Cuellar sobre el asunto tema principal, evidencia física y su incorporación y valoración, porque la Corte, palabra más, palabra menos, dice que los fiscales fallan muchas veces tratando de probar y todo eso en una cadena sucesiva, va hilado, va encadenado para poder demostrar la responsabilidad o llegar a la inferencia lógica de esa responsabilidad a partir de los indicios. Una cosa es que se tengan indicios y otra cosa es que se tengan testigos directos de circunstancias de tiempo, modo y lugar. Como en el lugar no hubo testigos silentes, cámaras que de pronto hubiesen dado a conocer aspectos importantes de responsabilidad, como de pronto, aquí haciendo un break sobre el caso de el gringo en el asesinato de Valentina. Ahí sí hay testigos silentes, o sea, cámaras, y de pronto hay videos que lo ven o nos ponen de manifiesto aspectos importantes sobre algún tipo de responsabilidad. Pero en el caso de Johnny Rodolfo no lo hubo. Fue a puerta cerrada. Y de allí entonces, lo importante de los investigadores, porque el fiscal se apoya en ellos, y el éxito del caso no es tanto del fiscal, pues digámoslo, sino de los investigadores, de lo que arrojaron los peritos múltiples que llegaron allá, patólogos, expertos en perfiladores criminales, que para mí yo he hecho énfasis allí en una perfiladora que es fundamental. Y entonces les he querido pues es transmitirles a ustedes la forma en que se manejan estos asuntos por parte del fiscal. Que la defensa tuvo sus problemas
la doctora antecesora de Daniel Peña, que llegó por coerción debido a que era la abogada contractual, y por eso el último video lo he titulado "Deduzco una nulidad por falta de defensa técnica contractual". Para mí, desde mi punto de vista, la última sesión, el fiscal y algunos de ellos sentaron bases en el entendido de que haciendo o tirándole todas las pullas a la antecesora frente a la prueba sobreviniente que pidió Daniel Peña y que se la rechazó la juez, que ahora está con recurso de queja. Entonces, ¿qué defensa tuvo? Es lo que yo he discutido. Pues sí, en un juicio tiene que haber un equilibrio entre el fiscal y la defensa, pero no solamente en cuanto a las pruebas que se lleven, el uno para desvirtuar la presunción de inocencia y la defensa, pues obviamente dando una pelea también equitativa o por plantear una hipótesis, cuando más, porque eso es lo que normalmente debería hacerse, pero hay veces que no, se va a una defensa pasiva, o sea, no es tanto activa, sino a luchar contra lo que el fiscal va a presentar allá en el juicio oral, que la Corte ha dicho en varias decisiones que esa es a lo que debería llegar la defensa, o optar por último recurso cuando tenga debilidad el fiscal y se vaya a juicio el fiscal. Entonces, si en esos casos son endebles o no fuertes, o con probabilidad de que no va a desvirtuar esa, que no va a pasar de la probabilidad, porque son los tres estándares: la inferencia en la medida preliminar, la probabilidad en la acusación y convencimiento más allá de toda duda al final del juicio. Que entonces, por eso ha sido emblemático el caso, ha sido mediático, y para la academia me ha sido a mí de interés hacer el seguimiento para que entiendan todo eso de el interrogatorio, el contrainterrogatorio, que ahí está la falencia enorme de los abogados, porque por pandemia se pasó a virtual, y en eso virtual para mí ha sido nefasto para el tema de los trabajar muy diferente cuando se va al juicio y se tiene allá el cara a cara para atacar con esos contrainterrogatorios. No es lo mismo, créanme, para mí no es lo mismo una vaina virtual a ir al juicio oral presencial, que es lo que están ahora aconsejando, o aconsejó la Corte Constitucional, para que en lo posible se vayan a juicio oral presencial, bajo ese pues el artículo que establece de la ley 906 que el juez valorará solamente lo que le lleven a juicio oral, bajo el principio de confrontación y de contradicción y de inmediación. Que eso es lo que ha pasado aquí, que estamos ahora, pues fijaron fecha próxima para el 25 de enero en las horas de la tarde y para el 2 de febrero todo el día. Los testigos, 3 o 4 que le faltan al defensor público para dar por terminado, y esperando la respuesta frente a ese recurso de queja que se presentó por el rechazo de la juez, que lo hizo no en automotivado, sino en una decisión de trámite. No caben los recursos, como si lo hizo en la anterior audiencia, y que por eso se fue al tribunal para cuando se solicitó el perito de la Defensoría, en lugar del que se le había aprobado o se le había decretado a la abogada en la preparatoria, un patólogo español, que porque no pudieron pagarle sus honorarios no se presentó o no lo llevaron a juicio. Sin embargo, la decisión que tomó para mí la juez fue errada, no haberlo permitido, porque se basó diciendo palabra más, palabra menos, que el perito estaba disponible. Pero sí, claro, estará disponible físicamente, pero no laboralmente, porque ¿a dónde iban a pagarle los recursos
de sus honorarios, y por eso entonces el defensor público aparece con el perito de de medicina legal el patólogo forense de la Defensoría Pública. Entonces, así fue. Hola, aquí está haciendo una temperatura yo creo que estamos en 17, 18, está rico el clima acá en Tampa. Lo que pasa es que acá ventea fuerte en la noche. Anoche estábamos por ahí en el downtown, una presentación de Navidad, muy bonito, ahí al lado del river, el World River, por ahí es como un bulevar, se puede caminar. Genial este Tampa, espectacular. Creo que la Florida me encanta más Tampa que el mismo Miami Beach. Bueno, aquí tengo una tacita que dice, mira, ve. ¿A vos quién te dijo que un buen caleño no podía venir a soñar y a azotar baldosa en los Estados Unidos? Pues por acá ando bebiendo tinto. Y miren que me leí este libro, yo les he dicho de 3 obras sobre crímenes imposibles, así pues, démosles el rótulo. Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, El sabueso de los Baskerville de Arthur Conan Doyle y El asesinato de Rogelio Acord de Agatha Christie. Pues yo creo que la temática es la misma. Miren, es que pues en los crímenes de la calle Morgue, pues resulta la muerte de las dos, una anciana y su hija, en un apartamento a manos de un orangután que se le escapó a su cuidador, y entonces no se había podido establecer y todo apuntaba a que eran unos marinos, y que por la fuerza en que habían empotrado en una chimenea a la hija, que eso era descomunal, etcétera, etcétera. Pero llegó un gran investigador allí y logró establecer que no había sido causa humana, sino de un animal. Pues resulta que el sabueso de los Baskerville, pues es la misma temática, o el gran libro escrito en 1902 por Arthur Conan Doyle. Efectivamente, en una locación, pues aparece muerto Charles Baskerville, rico, acaudalado, tenía su castillo, en fin. Esto sucede pues en el área de Inglaterra. Resulta de que llega aquí pues el heredero, esto le corresponde por herencia a Henry Baskerville, y llega pues hasta el castillo, hasta a su lugar pues que iba a recibir y todo, y empiezan como ciertas amenazas. Para no alargarles el cuento, entran pues en figura las dos figuras ficticias de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes y el doctor Watson. Pues brillante, porque aborda la investigación. El Charles Baskerville muere de un infarto debido a un posible susto que recibe al parecer de un animal. Y pues así transcurre la investigación hasta que Sherlock Holmes logra determinar que un sobrino de ellos que quería heredar, pues planea todo utilizando un perro. Entonces es el crimen long a mano, el autor mediato utilizando el animal, hasta que logran descubrirlo a punto ya de el intento de homicidio de Henry Baskerville, y allí entonces se descubre por Sherlock Holmes debido a todas las pesquisas e investigaciones que hace. Yo el librito de Agatha Christie ya lo tengo, lo voy a leer también pues para analizarlo. Pero lo que me llama la atención aquí, miren, para los investigadores, porque es que aquí esto es una apología a aquellos que les encanta la investigación. Yo les dije aquí también de
Arturo Pérez Reverte, el español, que sacó recientemente el libro El problema final. Pues a raíz de la lectura de ese libro, que también es tres crímenes interesantes en una isla, pues obviamente que quien está dentro de los 9 que están en esa isla apartados por una imposibilidad de la naturaleza, no podía llegar la policía y quedan a merced en esa isla con los 3 cadáveres, y uno de ellos había sido actor había hecho películas como Sherlock Holmes, entonces él asume, y con otro que también hace las veces de Watson, y ahí entonces se va desarrollando todo el libro, interesante, hasta que finalmente se descubre pues quién había dado muerte a esas 3 personas y por qué. Entonces, quizás Arturo Pérez Reverte dice que algunos novelistas de estas, por ejemplo, Arthur Conan Doyle fue de los primeros pioneros para escribir novelas policíacas. Bueno, a algunos les encanta así escribir ese tipo de novelas, pero Arturo Pérez Reverte dice, algunos se enfocan al cómo sucedió. Otros se enfocan al autor y el por qué, el motivo. Bueno, algunos pues en el quién, el por qué, o el motivo y cómo. Claro, aquí se da en este caso, pero obviamente que los causantes son, digamos en este caso el sabueso, pues obviamente viene llevado o instruido por el de atrás, el hombre de atrás, que es el sobrino que está en esa región tratando pues de dar muerte a el heredero y él quedarse con todo. Entonces es interesante, los invito a esas clases de lecturas para abrir más la mente. Mire que es que acá encuentro en esta ahorita, en la página 181, para aquellos que les encanta la investigación criminal. Como abogados, algunos se enfocan a estudiar criminalística, otros pueden estudiar criminología, otros pues podrían hacer su procesal penal, en fin. Entonces dice por acá en la página 181, la primera cualidad que ha de tener un investigador criminal es el de poder ver a través de un disfraz. Poder de observación, diría yo, ¿no? Como lo decía Edgar Allan Poe en esa gran obra, Los crímenes de la calle Morgue, pues el poder de observación. Entonces, esa es una cualidad que tienen los investigadores con su experiencia, como lo es en este caso de Johnny Rodolfo Leal por parte de la perfiladora. Yo tengo en mis cuentas la testigo número 29, brillante por todo lo que explica ahí en la escena del delito, y entonces da lugar a deducir aspectos interesantes sobre la responsabilidad, no solo de él, sino hasta posiblemente que, como lo he dicho, ahí hubo alguien más. Y por acá, en la página 173 dice así: quizá, como les ocurre a la mayoría de los criminales inteligentes, confíe demasiado en su habilidad y se imagine que nos ha engañado por completo. Claro, es que muchas veces, como los criminales seriales, al principio son burdos, son de lo más torpes. Y eso lo hemos visto en lo que ustedes pueden revisar en varios casos acá en Estados Unidos. Aquí en Tampa hubo un caso también de un criminal serial, que lo recomiendo que lo miren, unos años atrás, muchos años atrás, hasta que lo descubrieron. Y entonces, torpes al principio, pero después ellos van volviéndose profesionales. Ya debido a que los investigadores les queda más difícil, pues obviamente
dar con su captura y aprehensión porque ellos se vuelven sigilosos. Al igual que entonces pueden ustedes mirar nomás los casos de Garavito, yo no sé si decir que en paz descanse, pero y el monstruo de los cañaduzales, Octavio Bermúdez, y los pueden encontrar en el libro de Esteban Cruz Niño, antropólogo colombiano. Los monstruos en Colombia sí existen. Los invito a que consigan el librito y miren asesinos seriales allí. Incluso está el de Rosa Elvira, por la ley de feminicidio, el caso de Bogotá, ese empalamiento, ese asesino, está pagando allá en la Tramacúa, una alta pena. Asesinos seriales. Hacen cosas al principio y siguen en la misma. Recientemente, para no ir lejos, el caso de la niña, tristemente, en Cali, en mi tierra, en el barrio San Justo, para el 7 a 8 de diciembre, desmembrada esa niña y aparece asesinada. Por fortuna, los abuesos fueron muy rápidos, lograron la captura de ese sujeto, Harold Echeverry, confeso ahora, ¿no? Lo mismo pues en el de John Paulus. También fueron los abuesos sigilosos al darle la captura en Panamá cuando pretendía coger hacia Turquía, y ahí está pues procesado y llevado a juicio también. Pero los asesinos seriales se vuelven después, adquieren habilidades, y yo lo digo porque cuando hice el seguimiento del monstruo del Charquito, de Pedro Camargo, el caso que les dije que fui hasta la isla Prisión Gorgona, o lo que fue la isla Prisión Gorgona en Gorgona, que estuvo del 60 hasta 1985, cuando Belisario Bentancur pues la cerró, y ahora es una reserva natural que invito a que vayan los que puedan, que es extremadamente hermoso esa naturaleza que existe en la isla Gorgona. Ese señor también pagando una condena 20 años en ese presidio de Gorgona, después de haber asesinado, violado y asesinado a unas niñas. Luego se fugó y cogió hacia Ecuador, y por allá siguió en sus fechorías hasta que fue capturado. Y como todos estos asesinos seriales son coleccionistas, ¿no?, y confesos, porque ellos terminan confesándose, después de un buen interrogatorio terminan confesando. Así pasó con Garavito. Garavito hasta sirvió de perfilador para dar con Octavio Manuel Bermúdez, el monstruo de los cañaduzales, cogido en pradera, un asesino serial de niños, violador, igual que Garavito. Y Pedro Camargo pues era niñas. Se vuelven expertos en matar y en asesinar y en cometer toda clase de fechorías. Claro, ya para los siguientes delitos toman todas las precauciones a fin de evitar que sean sorprendidos y capturados. Pero por eso los sabuesos, los investigadores tienen que ir con un pie adelante. Pues este caso de Johnny Rodolfo Leal no es el menos. No es el menos porque, igual que pasó con el caso de la niña Zamboní, acuérdense ustedes unos años atrás, ese joven arquitecto de una familia prestigiosa en Bogotá, hoy también condenado en la Tramacúa, Uribe. Ese arquitecto, ¿quién iba a pensar? Pero fueron las pesquisas que adelantaron los investigadores, que dieron rápidamente con su captura. Hoy en día pues se tiene muchas formas. El testigo silente de Ernesto Chiesa, o sea, las cámaras de circuito, eso hoy a nivel mundial ese es el testigo silente. En toda parte hay cámara, toda parte hay cámaras. Y ayuda y facilita entonces prístinamente dar con lo que no podía suceder mucho tiempo atrás. Hoy en día los medios
los medios son importantes, tecnológicos. Por ejemplo, desde este celular que estoy haciendo la grabación, un iPhone, que pues tiene una tecnología de punta, más que el Android, y permite hasta ubicación de usted estando apagado el celular. Eso facilita mucho entonces hoy en día investigaciones. Pero como esos crímenes que se cometen a puerta cerrada, como este de Johnny Rodolfo, pues presentan ciertas dificultades a la hora pues de capturar a la persona y llevarlo a juicio. Sin embargo, para mí ha sido un ejemplo por parte del Fiscalía General de la Nación, con sus peritos, con sus investigadores. Ha construido los indicios de un hecho conocido, se ha ido a uno desconocido. Y la parte de la defensa que llegó a tratar de enderezar esto, el defensor público, de lo que ya realmente está torcido. Ustedes saben que cuando un árbol crece torcido es muy tremendo, ya para que no se endereza, como en todo en la vida. Así pasa hasta con los niños. Ya de adultos, difícilmente se enderezan. Entonces, es allí donde me ha parecido interesante todo este espacio académico tratando de difundirles a ustedes un pensamiento. Yo respeto, independientemente de algunos cibernautas son abogados, otros no son abogados. Algunos me dicen algo, pero que sí, que es que le caiga el peso con la ley. Pues claro que sí, uno dice, pues obviamente que si se presume la inocencia de la persona hasta que no se demuestre lo contrario. Y eso es lo que tenemos, es ese sistema procesal. Hay unas garantías procesadas ganadas hace mucho tiempo, desde la Revolución Francesa, 1789. Está y ustedes miran el derecho, el libro de los delitos, el de las penas, de César Beccaria, todo eso de Montesquieu, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy, son garantías. Acá en este extraordinario país de Estados Unidos, el del tío Sam, hay que ver el sistema judicial robustamente, y uno dice, bueno, pero es que hay de país a país, digámoslo, justicia en algunos, justicia en otros. Nuestro país es un país, Colombia es un país que obviamente está también a la vanguardia, adelantada y pionera, pese a que ya la ley 906, mire cuántos años tiene, llevamos pues para 20 años, el otro dentro de 2 años, para los Juegos Olímpicos ahora en París, para el 2026, que hay que ir, hola, ¿no? A París, y 2024, ¿no? El otro año son los Juegos Olímpicos en París, hay que ir, y 2026 son los Juegos, ¿qué es? El Mundial de Fútbol, ole, que va a ser Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, yo no sé, yo como que vendría acá porque el picadito que hubo, el amistoso Colombia contra Venezuela, que ganamos 1-0, fue, y eso que fueron con los de la banca, no los suplentes, esos no fueron los principales o titulares, porque la FIFA no los presta para amistosos. Y fue acá en el Drive Pink, el de Messi, de Miami, acá en Fort Lauderdale. Y mañana va a ser en Los Ángeles, el de Colombia contra México. Bueno, vamos a estar, yo tengo mi camiseta, me la traje por acá, pues, camiseta de Colombia, ¿no? Por acá tengo, bueno, no se alcanza a ver allí, pero ahí tengo la bandera. Bueno, hay que apoyar. Bueno, sigo entonces. Un brequecito ahí, papá. Tomémonos un tinto. Relax. Hoy también voy por la noche a un restaurante colombiano, acá en Tampa. Hay rumba, feria de Cali, una orquestica con aguardientico antioqueño y todo, pues.
Ya estaré a las 9 de la noche, ya despidiéndome quizá mañana. Hasta mañana y ya el domingo. Miren, entonces, estaba yendo ahí la última sesión, la del 12 de diciembre, ahorita pues el martes pasado, que la filmé aquí, desde aquí mismo, la logré coger en tiempo real, ayudándome pues aquí. Aquí tengo el trípode, bueno, en fin, tengo los elementos y la herramienta para trabajar desde acá. Y entonces, estaba escuchando unos panelistas ahí que decían, abogados penalistas, que los llevó Florencio, los invito al programa, bla, 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 bla. Que sí que poner a hablar al acusado en el juicio oral, a Johnny Rodolfo, ¿ya? Y se planteó ahí la discusión. Pues créame, yo pienso que el peor negocio que puede un defensor es poner a hablar a su cliente en juicio oral. O termina haciéndose el harakiri, o el presunto suicidio pues, de Mauricio Leal, el harakiri, que eso no es acá, que por costumbre. Recuerden que uno de los peritos dijo, pero ¿cómo así? Pues que obviamente nadie se clava un cuchillo, se le queda la hoja adentro y va a ir a la cocina por otro. Por eso es que lo sacamos del fiscal en varias ocasiones. Ni nadie se va a morir y va a mandar un mensaje del más allá, como decía en la acusación. Señora juez, Mauricio no iba a mandar mensajes del más allá, porque quedaron pues ahí en el celular mensajes post-mortem. Y entonces, sí, tenía la discusión allí. Bueno, y entonces poner a hablar al acusado, no, eso es un mal negocio. Ni siquiera en entrevista de indiciado. Yo no aconsejo a nadie, ni siquiera en entrevista de indiciado, no. El acusado en este sistema es el acusado, no es, eso no era la ley 600, como estaba anteriormente. Y entonces no. La confesión como medio de prueba. Creería yo que casi al 99.99% de los casos que se acusan por el fiscal es porque va a llevar con probabilidad de verdad al juicio oral a tratar de desvirtuar la presunción de inocencia. Si una persona es inocente, puede hacer que existan algunos, claro, sí, puede existir, claro que sí existe, porque yo tuve uno, el de Guido Valdebarrama Medinillo, el caso del vendedor de frutas y verduras que está en YouTube, ese es el capítulo 8, la ley de los héroes, en una entrevista en Telepacífico, ese caso que hice allá en Cali, que apareció en primera plana diciendo en el Caleño en ese entonces, cayó el jefe de banda de apartamenteros, un señor que no tenía velas en ese entierro, por un retrato hablado de una mesera. Puede ser que resultó vinculado, pero más bien por un trabajador que tenía, que ese sí tenía cuentas pendientes con la justicia. Pero el señor estaba, nada que ver, se llevó a juicio oral por la fiscalía, que decían que había bajado una caja fuerte, que se la había echado al hombro, en un establecimiento Cocorico al sur de Cali, que no sé qué, que bueno. Un señor que estaba herniado, doble hernia. Un señor que a esa hora, como lo demostré en juicio oral, era en su casa de recreo, por allá casi llegando a Santander de Quilichao, con su familia y con múltiples testigos. Nadie tiene el don de la ubicuidad. Bueno, conocer eso, pues puede hacer que por ahí algunos que dicen sí, que aparece aquí, aparece allá, bueno. Pero bueno, es que a eso es que vamos, ¿no? Como en este libro del Sabueso, pero es que ¿qué me van a pensar que era un espanto el que asustaba al señor o que lo intentaba asesinar? No creamos en eso. Hay espantos. Los crímenes son reales, cometidos de carne y hueso. Personas de carne y hueso. Entonces, demostré en juicio oral. El señor fue el médico. Sí, señor, tiene doble hernia. Le llevé a la juez décima penal de circuito en ese entonces. Una doctora muy buena ella, que creo que ahora es
está en la Procuraduría por allá en la costa. Demostré que él no estaba allí, sino con sus familiares. Llevé al dueño al administrador del sitio de recreación, la mujer, a declarar, aunque pues obviamente ahí, pues obviamente no le creen, pero la llevé, y otros vecinos que sí, con vecinos allí. Salió absuelto plenamente el señor, después de que pasó preso un tiempo con las verdes y las maduras. Y ahí está en YouTube, en el canal de Telepacífico, La Ley de los Héroes, Se hará justicia, capítulo número 8. Y lo tengo ahí en mi plantilla de este YouTube. Ahí aparece un link. Pueden verlo, vean. Me pareció chévere cuando eso hacía Telepacífico, una serie de unos documentales así, y me llamaron para eso, y yo les dije, listo, yo les saqué ese caso. Entonces sí, a veces no, muchas veces pueden ser que se hagan acusaciones infundadas. Pero cuando hay acusaciones o que escritos de acusación que se presentan, hay una alta probabilidad de que sí haya, pues obviamente, responsabilidad. Por eso entonces es de la evaluación de si se negocia o no se negocia. Y entonces les decía que, miren ustedes, de si se pone a declarar allá al juicio oral, si eso es contraproducente. Díganme ustedes, por ejemplo, en este caso, que se siente Johnny Rodolfo Leal allá, y con ese fiscal que es teso, bajo la gravedad del juramento tiene que hacerlo, ¿no? Aunque algunos decían por ahí de los panelistas, no, pero es que si se va a hacer una pregunta que lo incrimine, pues no está obligado a responder. Pero yo he visto casos donde por poner a hablar al acusado es que lo calen condenando en los delitos sexuales, sobre todo por aquello de la corroboración periférica. Terminan es sacrificado el tipo, dándole la razón a la juez. Entonces, en este caso, ¿cómo explicaría? Y ahí está el gran interrogante, ¿cómo explicaría varias cosas? Por ejemplo, claro, la causa de la muerte de Mauricio Leal, pues fue, como lo han dicho, 5 peritos, 4 patólogos y una química, creo que fue la que también asistió allí. Han dicho que, pues obviamente, causa probable fue homicidio, muerte violenta, improbable el suicidio. Claro, si de pronto la defensa se hubiera presentado con un perito tratando de traer otras posturas frente a eso, pues hubiera sido importante, interesante, pero no lo hicieron. Entonces, ¿cómo le explicaría él que su hermano se clava un cuchillo, le queda la hoja adentro y va por otro cuchillo a terminar de producirse la otra herida cortopulsante? ¿Cómo se explica que el cadáver de la mamá se transportó del otro nivel y quedó en la cama? ¿Cómo se explica o cómo nos explicaría que la mancha hemática o de sangre que debe aparecer debajo del cuerpo de alguien que es acuchillado quedó limpia la sábana, en el caso de la mamá? ¿Cómo se explica esa situación? ¿Cómo se explican otros asuntos relacionados, pues, en materia indiciaria de hechos probados para llegar a otro desconocido, y con la muy buena intervención de peritos grafólogos, de químicos, estableciendo el tema de la carta suicida, cotejo de voces? Recuerde usted que hay también interesantes asuntos sobre las llamadas que aparecían en el celular de Mauricio, en el celular de John, los cotejos que se hicieron de grafología con las cartas o unas solicitudes que hacía Johnny Rodolfo desde la misma cárcel, con una servilleta hallada también allí en la escena del delito. Todos esos aspectos interesantes, e incluso que ha sido el meollo del asunto en el tema
de la seguridad periférica del lugar. Un lugar que, calificado según la testigo, hay 2 puertas de acceso que no son franqueables fácilmente. ¿Cómo, qué otra persona podía estar allí presente en ese lugar que no fuera Johnny Rodolfo? ¿Cómo Johnny Rodolfo no se da cuenta de gritos, de luchas de su hermano? Porque hubo lucha con la perfiladora criminal, hubo lucha porque presentaba herida acá, herida en los brazos, o sea que había mucha dinámica, lo dijo así en esos términos en el juicio oral. Permitía establecer que ese Mauricio fue presionado de alguna manera, y por esa razón entonces el anterior abogado de las víctimas, el doctor Elmer Montaña, que ya dice que se reincorpora porque estaba como que pues, no podía aquí sino el doctor Isaac, que es su abogado suplente, pero ya para la próxima sesión de enero vendrá el doctor Elmer Montaña, y decía pues que peleó el tema de las torturas, porque acá quedó solamente pues el homicidio agravado, la alteración de la escena del delito, pero ¿y dónde está el delito de tortura que no se le imputó frente a esa dinámica que ya probó esa perito allí? Incluso ahí podría, para poder obligar al otro a que dijera o escribiera. Bueno, que una quedó así en ausencia de eso, y eso lo peleó el doctor Elmer Montaño al inicio. De manera que eso es importante. Mire, y la cuestión esta de que yo le he dicho, bueno, Johnny Rodolfo sale antes de la medianoche en el carro suyo, en su propiedad, porque su hermano Mauricio tiene una camioneta y estaba cuadrada allí, pero sale, atiende unos asuntos, regresa antes de la medianoche. Todo esto, según la ventana de muerte o el intervalo de muerte, sucede en la madrugada del 20 al 21, ¿no? 21-22, bueno. 21-22. Y entonces, al otro día por la mañana, se levanta, se baña, sale en el carro, va por el conductor a buscarlo, que porque no respondía a su hermano. ¿Cómo así? ¿A quién le cae en la cabeza de que si no está, que no responde porque yo no toco y me asomo? Claro, ahí hubo algo más que, según, vámonos con Sherlock Holmes y mi querido Watson, va por el conductor para que regrese, y el conductor es el que entra a la habitación, no fue Johnny Rodolfo. Se da la alarma que entró Johnny Rodolfo. Y el conductor dice, José Jair, dice, no, el hombre impávido ahí como si nada. ¿Qué hiciste, Johnny Mauricio? Maito. ¿Cómo sabía él qué era lo que había hecho? Si apenas llegó a la escena del delito. Entonces, el criminal se muestra muy inteligente y quiere... pero es más inteligente el investigador y el fiscal, que se supone que han sido engañados, pero no han sido engañados. Por eso, como dice nuestro gran escritor en esta obra, el investigador tiene que ser más habilidoso y ver más allá a través de un disfraz. La primera cualidad que ha de tener un investigador criminal es la de poder ver a través de un disfraz. Y claro, lo más preocupante es que de pronto este caso se caiga después porque se plantee una nulidad. Pues obviamente que sí sería para la justicia un revés, que es lo que han tratado pues obviamente por parte del ente acusador y la judicatura, pues de que no vaya a suceder. Pero como la antecesora hubo fallas en los contrainterrogatorios, y yo no me explico todavía por qué razón, si la juez lo advirtió por allá en una audiencia en la que hasta Ministerio Público, hasta
el de víctimas, dijeron, hombre, si la defensora no sabe contrainterrogar y va a ser objetada, o fue objetada, como lo hacía cada vez que intervenía por parte del doctor Mario Burgos, pues denota que no tenía la competencia o las habilidades en temas de juicios y hasta dónde pudo haber perjudicado. Y porque, como de todas maneras, ahí en la última sesión hasta el mismo fiscal hizo énfasis varias veces a la petición de la prueba sobreviniente del doctor Daniel Peña, de que eso había sido una embarrada de la anterior defensora y que porque pues, no lo hizo en su debida oportunidad, etc. Entonces, ¿hasta dónde eso ha perjudicado los intereses procesales del procesado? Entonces, sería pues obviamente muy complicado que salga en libertad y que vuelvan obviamente a tener que rehacer un proceso por aquello. Entonces, eso lo avisoró la juez en su momento y debió ser más imperativa. Lo recuerdo muy bien lo que dijo ella, le dijo a la defensora, si usted no está en condiciones, ¿por qué razón? Pues no se retira de este caso. Y le preguntaron al acusado y él dijo pues que no, que él seguía con ella, con la defensora. Entonces ella dijo, la juez, pues que dentro de esa decisión del acusado, que puede disponer pues de esa defensa, pero si el juez advierte eso, debió sí o sí retirar a esa defensa y llamar inmediatamente al defensor público si era que no tenía recursos económicos para pagar un nuevo defensor, porque afectó ostensiblemente el equilibrio de las cosas. Y eso lo dijo nada más ni nadie menos que el doctor Isaac en la sesión del 12 de diciembre. Claramente, un señor muy preparado, de la vieja guardia, claramente advirtió allí. Y lo han venido diciendo. Incluso cuando la vez pasada, con el tema del perito forense solicitado por el abogado defensor público para suplir el que se le había decretado a la anterior defensa, Ministerio Público y el doctor Isaac, de representantes de víctimas, dijeron que sí, que lo hicieran. Pero la judicatura negó y el fiscal se opuso enfáticamente y entonces se perdió el equilibrio en el juicio, tratando pues de la defensa también de traer una postura, porque pues no solamente el fiscal plantea una hipótesis, él tiene el imperativo y tiene que sustentarla en el alegato inicial, su teoría del caso, la defensa no. Pero la defensa que esté bien preparada, pues también podría presentar hasta una hipótesis alternativa a la del fiscal. Y el juez también puede presentar una visión, una perspectiva hipotética, fáctica, probatoria, apartándose del fiscal y de la defensa, y eso lo ha dicho la Corte Suprema. Bueno, estoy estrenando relojito aquí con el iPhone. Interesante, ¿no? Interesante. Mire, en la situación pues que estamos con ese caso de Junior Rodolfo Leal Hernández. Para todos entonces los que les gusta esto, pues esperemos a ver qué va a pasar el 25 de enero y el 2 de febrero, ya que finalmente pues irá terminándose este caso, a ver lo que viene. Alegato
de cierre del fiscal, con todo se va a ir, provechos, así va a desmenuzar eso allá. Y la defensa, pues vamos a ver con qué va a salir, porque pues tampoco es que no advierto pues de pronto como algo interesante frente a la posición de la defensa, con todo respeto a Daniel Peña, pero pues ha tratado, ha intentado, sí que hace todo el esfuerzo posible con un perito forense de Defensoría Pública, supliendo ese perito español que le han decretado a la antecesora, y ahora últimamente el técnico en grafología, pues que hubiera sido también importante escuchar. Pero bueno, lo demás, pues lo que vimos allí es que antes una testigo que llevó la defensa, pues ya elevó cargo bajo juramento, fue contra su hermano Carlos Andrés, que también parece se resultó untado en este caso, pues involucrado intereses. ¿Quién? ¿Por qué? Y el cómo. Vamos a ver entonces quién se atreve a hacer una novela de esto, policíaca, ojalá, con todos estos aportes que hoy en día existe, pues sería bueno hasta desplegar una interesante o un documental, ¿no? Diría yo, más bien preciso con este caso, porque la película está rodando la historia de un crimen, Mauricio Leal, que fue por Netflix. Bien, me pareció chévere, yo la vi, me pareció así, algunos apartes ahí, pues obviamente que es ficción, ellos no se apoyaron en nada del proceso, lo judicial, pues no es su tarea. Ellos solamente es contenido en contexto de streaming, de entretenimiento, y nada más que eso. Y por eso lo advierten al principio y al final. Aquí con esto no van a hacer elucubraciones o deducciones, inferencias jurídicas, porque nada que ver con eso. Esto es una ficción. Pero bueno, muy acoplada con algunos aspectos allí, interesante, chévere, me pareció bueno. Se la recomiendo, mírenlo, por pura curiosidad. Netflix tiene un paquete bueno en eso y en otros temas. Ok, ya no me queda más sino pues cerrar este año. Esperemos a ver, porque yo el 8 de febrero estoy cumpliendo ya 10 años con este canal en YouTube. Pues ha sido para mí una experiencia interesante, transmitir el conocimiento, socializarlo. A algunos o muchos les ha parecido importante, se apoyan en ellos, y claro que sí, me agrada eso, porque yo pues simplemente lo que trato es de abrirle la mente, pues la perspectiva que se tiene, y enfocado como defensor, ¿no? Es que entiéndame en eso, yo pues me encanta es ser defensor. Y bueno, si usted tiene un caso por allí ahora con lo virtual, pues listo, hagámosle, que usted sea el músculo y yo soy el cerebro, le ayudo y le doy luces. Eso sí, pues ahí compartimos ganancias. El otro año voy a ver, pues miremos a ver de qué manera, pues aprovechando todo esto. Hay que sacarle también, pues claro, pues, si Florencio lo hace con ese programa de Focus Noticias y pide donaciones y está que se suscriban, y nadie hace nada gratis. Y ahora que estoy en este país aquí de Estados Unidos, se da cuenta uno, hombre, aquí esto genial este etapa, les recomiendo, vengan acá. Mucha naturaleza, aquí hay lagos, bueno, está San Petersburgo aquí a 1 hora, Atlanta está como a 7, 8 horas, carreteras de 5, 6 carriles, eso hay que manejar es a 140, 150. Acá está Orlando estamos a 2 horitas, hora y media. Hay un sitio que estuve que se llama Disney Springs, hay
como un parque temático, obviamente que no es Disney World, acá Disney World es carísimo entrar allá y eso es por colas inmensas, hay que pedir turno. Piénsenlo muy bien cuando deseen venir a Orlando. Ahora se puede llegar a Miami Beach, de aquí de Tampa hasta Miami Beach en carro, se puede coger Flybus, un bus que se demora 4 horas. Sí, una cosa es bajarse por Everglades, acá por el Pacífico, otra cosa es coger a Orlando, West Palm Beach, Boca Ratón, el Hollywood, Aventura, y llega hasta Miami Beach, hasta el downtown, que es el centro de Miami. El Brick Line lo hace un recorrido que lo hace en 3 horas y media más o menos a 200 kilómetros por hora, es un tren de alta velocidad, vale $100 más o menos, le cobran la maleta como $10, o sea que en una sola ida, desde las 6 de la mañana arrancan hasta las 11 de la noche, va y vuelve, desde Orlando hasta Miami. Entonces uno puede quedarse en Miami Beach, en los hoteles, en la playa. Miami Beach también es espectacular, pueden visitarlo. Miami Beach, el sur de Miami, el norte de Miami. Uno atraviesa toda la avenida Collins hasta el Aventura Mall, que es un sitio donde también se puede, pues hay muchos centros comerciales en Miami, outlet, impresionantemente. Es un poquito más costoso allá en Miami Beach, los hoteles y todo. Pero bien, y el transporte también, hay transporte público desde el aeropuerto de Miami Internacional hasta el sur de Miami. El F-150 se coge y vale $2 más o menos, $2.25. Y el transporte también coge desde el sur por toda la avenida Collins, el otro F-150 también, y hacen un recorrido, o en tren. En el downtown Miami también hay tren gratis, un tren que da vueltas allí en el downtown, en el centro, hay centros comerciales, está la gobernación, y hay también una estación donde se coge un tren que viene hasta acá, hasta Tampa, otro tren, pero ese es un poco más lentico y también cuesta más o menos $70 más o menos la avenida, el solo viaje acá. Entonces esta zona Tampa es de lo mejor, es una ubicación, mucha naturaleza, les decía, lagos, acá está en el centro, el downtown, está el río, por ahí se camina, se hace ejercicio. Anoche estaba allá también en un evento de Navidad, música latina. Acá hay mucho cubano, puertorriqueño. Esta ciudad hay mucho afro también. Y por el inglés, pues sí, es importante tener al menos una base de inglés. Mi inglés es, como decía Celia, my English is bad, malo. Pero yo me hago entender y si no, pues ahora con el mismo celular, iPhone inteligente, entonces traduzco y traduzco. Ahí me hago entender, mejor dicho, no me muero, me defiendo. Y pues, sí, entonces les decía, Orlando, genial, por los parques temáticos. Y bueno, acá la economía es fuerte, acá en esta de Tampa, el trabajo, que creo que pagan $20 la hora. Obviamente pues que como turista pues uno tiene hasta los 6 meses para llegar aquí y quedarse, pero pues posiblemente no utilizar los 6 meses, bueno, lo que pueda, y también pues si tiene plata para sostenerse por acá viajando, porque esto en dolaretes es costoso, obviamente usted voltee todo al peso, si uno dice, uy, qué bajo, obviamente que es más, una vaina que he visto acá, pues los vehículos, los carros, genial, uno encuentra carros espectaculares. A los gringos les gusta lo grande, aquí usted no encuentra carros chiquitos o chinos, no, son camionetas, GMC, automóviles, el Convert, el Lemus, mejor dicho, les gusta lo bueno. Aquí se vive bueno, pero hay que tener, pues, obviamente la economía, pues el que tenga su trabajo, pues bien, y pues se ve sólido, ¿no? Los gringos son geniales, esto es una cosa
Genial, genial, genial. Atlanta también es hermoso, bonito, no lo conocía, pude ir allá. Está el Museo Coca-Cola y está el Aquarium de Georgia Aquarium, uno de los más espectaculares del mundo. Y está el parque en honor pues a cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta. Y no, Atlanta es espectacular, sino que hace más frío, pues en esta época está hasta -1 grado, bueno, así. Y también está un sitio de San Agustín. San Agustín, acá en la costa de aquí de Florida, pues se desvía, uno coge la 75 aquí, eso es derecho hasta Atlanta, pues son 8 horas, pero hay una desviación hacia la costa hasta San Agustín, un sitio que hay una fortaleza, es como si estuvieras en Cartagena. En Cartagena, el castillo de San Felipe, pues ahí está el castillo, perdón, el castillo no, está la fortaleza, está el fuerte. Porque, pues obviamente cuenta la historia que allí los españoles defendieron ese fuerte contra los británicos, años atrás. Los Estados Unidos fueron apoyados por los españoles y entonces hay historia allí, hay comunidad española allí, pues eso tiene su historia, desplazando pues a los británicos de acá de la Florida y ustedes ya conocen pues un poquito de esa historia. Y más arriba del Atlanta, dos horitas más o menos más hacia al norte, está Helen. Esa es una población de comunidad alemana. Espectacularmente hermosa, el alumbrado es hermoso. La comida, la gastronomía alemana, genial. La cerveza, chévere. Es bacano ir a esa parte, pero ya después me regresé. Yo estoy voy para 15 días. La semana pasada estuve por esos lados y acá, pues esta semana, dándome aquí, pues como decimos en Cali, una vueltica, allá dicen un borondo, pues por aquí dándonos una vuelta en Tampa. Eso es lo que les puedo decir como de experiencia más o menos, pues para que ustedes, si tienen esa oportunidad, les digo, vengan por acá. Esto es genial. Hoy por la tardecita, pues bueno, ya me voy para el restaurante colombiano donde me vi el partido el sábado pasado contra Venezuela y de pronto me lo veo mañana también allí, ya para despedirme. Y bueno, eso era todo. Nuevamente les digo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que la pasen bien con sus familias, recogidos. Yo también iré a abrazar a mi mamá. Adiós. Nos vemos hasta el otro año. Arrivederci.